So now I can set my watch to it. It happens like at least once or twice a year. Oh, that's awful. I hit that great strike zone of just reasons why they want. Bizarre. I don't know. People want to kill me. ¿Quieres a tu padre? Todo el mundo recuerda a Fred MacMurray como el padre ejemplar de mis 3 hijos y uno de los favoritos de Disney. Pero detrás de esa cálida imagen se esconde una verdad impactante: comportamiento, conflictos con colegas, incluso hacer decir a Alfred Hitchcock, no, gracias. ¿Fue la imagen del padre perfecto solo una actuación de medio siglo? La verdad sobre esta estrella se desvela por fin y no creerás lo que estás a punto de descubrir. Los primeros años de Frederick. Frederick MacMurray nació en Kankakee, Illinois, el 30 de agosto de 1908, fruto del azar, durante el tiempo en que la madre de Fred, Melita, se puso inesperadamente de parto. Su padre, Frederick, actuaba como concertista de violín en la ciudad. A pesar de que Fred nació en Illinois, el estado de Wisconsin, donde nacieron sus padres, debe considerarse el verdadero hogar de su familia. En los últimos años de su vida, la personalidad directa y accesible de Fred se formó gracias a su conexión con el Medio Oeste. La familia de Fred se trasladó a Madison, Wisconsin, cuando Fred tenía 2 años. Este fue el comienzo de una infancia que le ayudaría a determinar en quién se convertiría. Como el padre de Fred era músico, su infancia estuvo llena de experiencias musicales. A los 5 años, Fred ya tocaba el violín. Sin embargo, la vida no era perfecta. La madre de Fred se trasladó a Wisconsin cuando sus padres se divorciaron siendo él aún muy pequeño. Fred se reunió con su madre en Wisconsin. A pesar de que no tenían mucho dinero, su madre trabajó muy duro para mantenerlos. Fue en Wisconsin, donde nació la madre de Fred, donde establecieron su hogar. Hasta el día de hoy, Fred guarda un gran recuerdo de Beaverdam, que apreciaba mucho. En películas posteriores, incluso hizo referencias a su ciudad natal, como en la película Perdona mi pasado, en la que su personaje tenía el deseo de establecer una granja de bisones en el mismo lugar geográfico. Fred destacó tanto en los estudios como en el atletismo durante toda su etapa en el instituto. Durante su estancia en el instituto Beaverdam High School, fue el primero de su clase y recibió 10 cartas de honor en atletismo. A los 16 años, recibió su diploma, demostrando desde el principio que tenía talento y dedicación. La importancia de la música en su vida no cambió. Gracias a su empleo en una fábrica de pacanas, pudo ahorrar lo suficiente para comprarse un saxofón. También participó en una banda local. Con él creó su propia banda, a la que llamó Max Melody Boys, y empezó a actuar en los alrededores. Fred sufría a menudo de miedo escénico, a pesar de estar dotado para ello. A lo largo de toda su carrera, tuvo muchos problemas con este tema en particular. Gracias a una beca deportiva, Fred pudo estudiar en el Carroll College de Wisconsin. Para generar dinero, se esforzó mucho mientras compaginaba sus estudios, jugaba al fútbol y actuaba en bandas de música. Pero Fred tenía metas muy ambiciosas en mente. A finales de la década de 1920, se trasladó de Wisconsin a Hollywood, California. Por el momento, no estaba pensando en actuar. Su objetivo era triunfar como músico. A los 20 años, se llevó su saxofón a Los Ángeles con la esperanza de triunfar. Sin embargo, la vida en Hollywood no era fácil. Fred tuvo varios trabajos esporádicos, uno de los cuales fue la venta de partituras en una tienda situada cerca del conocido Teatro Chino de Grauman, que más tarde sería el lugar donde se grabarían las huellas de sus manos como estrella. Carrera musical. Un punto de inflexión importante en la carrera de Fred como músico se produjo cuando se convirtió en miembro de la Gus Arnhem Orchestra, una conocida banda que tocaba en el Coconut Grove Nightclub. La canción All I Want Is Just One Girl fue su primer y único éxito, y fue grabada por él en el año 1930. Su voz y su carisma dieron en el clavo, pero su carrera como músico no perduró. Para llegar a fin de mes, Fred experimentó con opciones alternativas, como matricularse en estudios nocturnos para convertirse en dibujante de un periódico. A pesar de que esto no funcionó, demostró lo inventivo y diligente que era. Cuando Fred formaba parte del grupo California Collegians, un cazatalento se fijó en su atractivo aspecto y se interesó por él. La música de Fred no fue la razón por la que el cazatalento se fijó en él, sino su encanto inherente y su presencia. Como resultado de la prueba de pantalla que Fred realizó en Paramount Pictures, se le ofreció la oportunidad de dedicarse a la interpretación. El camino de la actuación. Fred tuvo algunos papeles modestos en películas que no le fueron reconocidas antes de convertirse en un actor famoso. Fue en 1929 cuando debutó en Girls Gone Wild. Fred tuvo la oportunidad de aprender sobre cine a través de estos primeros papeles.
a pesar de que no eran especialmente atractivos. La aparición de su banda en la película Wild Company fue una experiencia memorable y agradable. Había en ella una combinación de su mundo de actor y de músico. El primer papel cinematográfico oficialmente reconocido de Fred fue en la película de 1935 Grand Old Girl. Aunque fue una contribución muy menor, supuso un paso en la dirección correcta. La película de Gilded Lily, El lirio dorado, estrenada en 1935, fue la que dio el salto a la fama a Fred MacMurray. La actriz Claudette Colbert, ya conocida en aquella época, fue una de sus coprotagonistas. El 25 de enero de 1935 se estrenó la película, que alteró por completo su vida en un instante. Fred interpretó el papel de Peter Dawes, un reportero que se encuentra en un triángulo amoroso con el personaje interpretado por Colbert y un inglés adinerado interpretado por Rem Elland. La gente admiraba la forma en que Fred y Claudette colaboraban y, como resultado, produjeron juntos otras 6 películas en el transcurso de los 10 años siguientes. La película fue un tremendo éxito en aquel entonces, ya que produjo más de 1,5 millones de dólares de ingresos, lo que suponía una importante cantidad de dinero. Tanto la crítica como el público alabaron la interpretación de Fred, describiéndola como atractiva y natural. Lo curioso es que Fred estuvo a punto de no ser elegido para el papel. Cary Grant fue el primero al que se lo ofrecieron, pero por un problema de agenda no pudo aceptar la oferta. Debido al afortunado giro de los acontecimientos, Fred tuvo la oportunidad. El 1 de febrero de 1935, solo una semana después del estreno cinematográfico de The Gilded Lily, Paramount Pictures firmó con Fred un contrato que duraría 7 años. Al principio le pagaban $350 a la semana, pero sus ingresos aumentaban con el paso de los años. A principios de los años 40, se había convertido en uno de los intérpretes mejor pagados de Hollywood. The Gilded Lily fue el catalizador del meteórico ascenso de Fred a la fama en el mundo de las comedias románticas. La gente se quedaba prendada de su despreocupación, su atractivo aspecto y su humor desternillante. 1935 fue un año de trabajo incesante para él, ya que apareció en 7 películas durante ese año. Hands Across the Table, en la que colaboró con Carole Lombard, está considerada una de sus películas de mayor éxito en ese periodo. Se estrenó el 18 de octubre de 1935 y fue un gran éxito, recaudando más de 1,3 millones de dólares. Los críticos la elogiaron, y la carrera de Fred siguió avanzando. En 1936, ganaba $4,000 a la semana, lo que equivale a $75,000 semanales en la moneda actual. Recibía unas 1,000 cartas de fans cada semana porque le querían mucho. No fue una tarea fácil para Fred al principio, a pesar de que acabó convirtiéndose en un experto en comedias románticas. Cuando estaba en el plató, Carole Lombard, conocida por su sentido del humor, tenía que ayudarle a relajarse. Fred hizo caso de los consejos y se esforzó mucho por desarrollarse, lo que finalmente le llevó a triunfar en un gran número de películas. Además, el éxito de Fred puede atribuirse a su colaboración con actrices de renombre como Carole Lombard. Juntos produjeron un total de 4 películas. En los años siguientes a su actuación en Hands Across the Table, actuaron en películas como The Princess Comes Across en 1936, Swing Low en 1937 y True Confession ese mismo verano. Su química fue un gran éxito entre el público, y todas las películas fueron un éxito. Tomemos, por ejemplo, la película Swing Low, que recaudó 1,9 millones de dólares y fue la más rentable estrenada por Paramount en 1937. La actuación de Fred en la película, en la que interpretaba a un músico, demostraba su capacidad para actuar tanto en secuencias cómicas como dramáticas. El 24 de diciembre de 1937 se estrenó su última película juntos, titulada True Confession. Una vez más, fue un gran éxito, recaudando 1,4 millones de dólares. Durante ese periodo, Fred se había sentido muy cómodo con la comedia y era capaz de seguirle el ritmo al rápido ingenio de Carole. A pesar de lo bien que trabajaban juntos, nunca mantuvieron una relación amorosa. En una reunión celebrada en 1936, Carole puso en contacto a Fred con su primera esposa, Lillian Lamont, y los presentó. Ese mismo año, el 20 de junio, Fred y Lillian contrajeron matrimonio y permanecieron juntos hasta el fallecimiento de Lillian en 1953. Con su actuación en la película Double Indemnity, la vida de Fred MacMurray dio un giro dramático para mejor. Al principio, dudó en tomar la decisión de interpretar el papel de Walter Neff,
Cuando el director Billy Wilder le entregó el guión a McMurray el 16 de febrero de 1943, la noticia le sorprendió. Con una carrera cimentada en comedias ligeras y musicales, tenía 34 años y fama de simpático de Hollywood. Su carrera se construyó sobre su película más reciente, Standing Room Only, de 1944, fue un gran éxito, recaudando más de $2,5 millones y asegurando que siguiera siendo el actor masculino más popular de Paramount. Asumir el papel de un vendedor de seguros infiel parecía una propuesta significativamente arriesgada, dado que, en ese momento, las rigurosas leyes del cine dictaban. También le preocupaba que el público no pudiera aceptarlo en un papel tan amenazador. Comenzó su carrera en el vodevil como músico de saxofón, a pesar de que nunca había recibido formación oficial en interpretación. Cuando empezó a actuar, se basó más en su carisma que en sus dotes dramáticas. Se trataba de un papel que nunca antes había interpretado, y el personaje de Walter Neff era complicado y ambiguo desde el punto de vista ético. De hecho, McMurray reveló a Wilder que era músico de saxofón, junto con Claudette Colbert. Hago sketches cómicos. No estoy familiarizado con la forma de retratar a un personaje de esta naturaleza. Después de cada toma, preguntaba a Wilder, ¿está bien? ¿Fui capaz de hacerlo bien? La decisión de dar el papel a McMurray, por otra parte, fue de Billy Wilder. A la primera negativa siguió un periodo de 6 semanas durante el cual Wilder intentó cambiar de opinión. Además, se puso en contacto con un gran número de otros intérpretes, como James Cagney, Gregory Peck e incluso George Raft, conocidos por sus papeles de gángsters. Ninguno de ellos aceptó asumir el cargo. No fue Wilder quien desistió. Además de visitar a McMurray en su residencia y acompañarle al campo de golf, le acorraló durante el almuerzo. Wilder consiguió encontrarlo en el aparcamiento de un estudio el 27 de marzo de 1943, y pasó las 3 horas siguientes discutiendo su concepto para la película. Wilder opinaba que la reputación de McMurray como persona encantadora acabaría haciendo el papel aún más sorprendente. Insinuó que otros actores estaban interesados en el papel e informó a McMurray de que tenía posibilidades de ganar un Oscar. Incluso Barbara Stanwyck, que ya había sido elegida para el papel de Phyllis Dietrichson, llamó a McMurray para ofrecerle apoyo y ánimo. Finalmente, McMurray dio su consentimiento durante una proyección privada de la primera película de Wilder, titulada Five Graves de Cairo, 5 tumbas en el Cairo. El 5 de abril de 1943 firmó el contrato, poniendo fin a la campaña de Wilder, que duró 49 días. En el estreno de Double Indemnity, que tuvo lugar el 3 de julio de 1944, los espectadores quedaron asombrados por el cambio de McMurray. Tanto el New York Times como Variety elogiaron su habilidad. El New York Times lo calificó de revelación. Como resultado del enorme éxito de la película, fue nominada a 7 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, y generó $5,7 millones de ingresos en taquilla. A pesar de que McMurray no recibió ninguna nominación, su interpretación se convirtió en el aspecto más memorable de la película. Incluso James M. Cain, el autor de la primera novela, escribió una carta en la que aplaudía a McMurray, calificando su interpretación de cautivadora e inolvidable. El éxito de Double Indemnity transformó por completo la carrera de McMurray. Antes de la película, siempre se le había representado como un individuo virtuoso y recto. A partir de entonces, empezó a recibir ofertas para papeles más serios. Entre los años 1944 y 1949, hizo apariciones en 7 películas de cine negro diferentes, algunas de las cuales fueron Pussover, Murder y Gizas. A algunos de sus seguidores les sorprendió este nuevo aspecto, y le escribieron mensajes expresando diversas opiniones. Muchos le reprocharon que interpretara papeles tan sombríos, pero otros alabaron su polifacética capacidad interpretativa. Además, los ingresos de McMurray aumentaron significativamente y se le concedió un mayor grado de autonomía creativa sobre su trabajo. Tras firmar un contrato con Universal Pictures el 23 de febrero de 1949, la vida de Fred McMurray experimentó una transformación significativa. Deseaba liberarse de las limitaciones que suponía estar confinado en el mismo tipo de papeles. Con su actuación en la película del oeste Never a Dull Moment, estrenada en 1950, interpretó el papel de un artista que intentaba aclimatarse a la vida en un rancho. La película recibió diversas críticas. Algunos opinaron que hacía un esfuerzo excesivo por ser humorística. A pesar de ello, Fred no se rindió. Nunca dejó de explorar nuevas vías.
como en 1951, cuando apareció en la película Kind Lady, un filme serio en el que interpretaba el papel de Ted Sandage. No fue un gran éxito, pero demostró que Fred era capaz de interpretar papeles trágicos. En 1952, comenzó la producción de la película de aventuras Farewell to Java, que acababa de empezar. La película se estrenó en 1953, y Fred interpretó el papel de un severo capitán de barco. Los papeles más ligeros que había interpretado en el pasado eran considerablemente diferentes de este. Gracias a ello pudo dedicarse a la actuación más seria, a pesar de que los críticos no estaban seguros de su elección. En 1954, Fred participó en el reparto de El motín de la caña, que resultó ser uno de sus papeles más significativos. Interpretó el papel del teniente Tom Kiefer. Además, Humphrey Bogart apareció en la película, que fue un gran éxito ya que recaudó más de $21 millones en todo el mundo. La actuación de Fred destacó especialmente en un escenario judicial en el que se ponía de manifiesto la personalidad inteligente y astuta de su personaje. Los críticos lo elogiaron y comentaron que Fred demostró lo talentoso que podía ser a la hora de interpretar personajes difíciles. Más tarde, en 1960, Fred asumió otro atrevido papel en la película El apartamento, dirigida por Billy Wilder. Fue un cambio significativo respecto a sus típicas interpretaciones de tipo agradable. El público no solo quedó sorprendido, sino también maravillado por la frialdad con la que Fred creó la situación en la que se encontraba el personaje. La película se llevó 5 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, y demostró que Fred era capaz de interpretar personajes más serios y sombríos. En la segunda mitad de la década de 1950, Fred dio otro giro a su carrera y empezó a trabajar para Disney International. En la película El perro Saki, estrenada por Disney el 19 de marzo de 1959, Fred tuvo un papel en una ganga con su hijo. Como resultado del inesperado éxito de la película, fue capaz de ganar más dinero que algunas de las películas de más éxito de ese año. Este fue el comienzo de la carrera cinematográfica de Fred, que estuvo llena de éxitos. La película El profesor distraído, que protagonizó en 1961, le presentaba como un peculiar inventor responsable de la creación del flúper, un material que desafía la gravedad. Fue otro éxito, y en 1963 se estrenó una secuela titulada Son of Flubber. Además, Fred apareció en otras películas de Disney, como Bon Voyage y Follow Me, Boys, en las que interpretaba el papel de un líder scout en una comunidad rural. Esta película fue especialmente digna de mención porque fue la última película en la que Walt Disney trabajó directamente antes de fallecer. Fueron las películas de Disney de Fred las que atrajeron la atención de las familias y demostraron que aún era capaz de entretener a los espectadores de una forma totalmente diferente. Gracias a su papel en la comedia televisiva Mis tres hijos, Fred saltó a la fama en 1960. En el programa, un hombre que había perdido a su mujer y a sus 3 hijos conseguía criarlos con la ayuda de su suegro. Cuando llegó a la televisión, fue una de las primeras series centradas en un padre soltero. Durante su primera temporada, la sitcom llegó a ocupar el 13º puesto en los índices de audiencia de Nielsen, lo que indica que fue un éxito instantáneo. Mis tres hijos sufrió varias transformaciones a lo largo de sus 12 años de existencia, incluido el traslado de la ABC a la CBS en 1965 y la introducción de nuevos personajes. No obstante, McMurray siguió siendo el centro de atención inquebrantable de la serie durante toda su duración. Como resultado de su participación en los 380 episodios, se convirtió en una figura muy conocida, asegurando así su lugar en la historia como leyenda de la televisión. McMurray ya era una gran estrella de cine cuando se pusieron en contacto con él en 1960 para interpretar a Steve Douglas. Sin embargo, no quiso comprometerse con las largas horas de un programa de televisión semanal porque ya era una famosa estrella de cine. Como solución a este problema, ideó un acuerdo único que denominó Método McMurray. Según los términos de su contrato, solo tendría que trabajar un total de 65 días al año, 40 en primavera y 25 en otoño. Por ello, el equipo de producción debía rodar todas las secuencias de la temporada en esos periodos concretos. A pesar de ser un método novedoso, requería una planificación minuciosa y un esfuerzo considerable por parte de todos los que trabajaban en el plató. Era necesario tener listos de antemano los guiones de los 30 o 36 episodios de una temporada para que el método tuviera éxito. Las secuencias se rodaban de forma no secuencial. Por ejemplo, todas las escenas que tenían lugar en la cocina se filmaban simultáneamente, seguidas de las partes que mostraban la sala de estar.
y así sucesivamente. Para mantener la coherencia, los intérpretes debían realizar ajustes de forma constante, aunque las escenas de un mismo episodio se rodaban con varios meses de diferencia. El equipo seguía siendo responsable de que todo pareciera coherente. Por este programa, Fred MacMurray cobró un total de $150,000 cada temporada, lo que equivale a casi $1,3 millones en la moneda actual. Así disponía de mucho tiempo libre para dedicarse a sus aficiones, sobre todo al golf, que tanto le gustaba. Esta estrategia se hizo muy conocida y otros famosos, como Henry Fonda, de la familia Smith, negociaron acuerdos similares. Por otra parte, este arreglo supuso dificultades para los restantes miembros del reparto y el equipo. La continuidad fue un obstáculo importante. Las actrices jóvenes, como Dawn Lynn, que interpretaba a Dodie, tuvieron que hacer frente a cambios considerables en su aspecto durante el parón de la serie. Por ejemplo, a lo largo de una temporada le empezaron a salir los dientes, lo que se hizo evidente en secuencias rodadas con muchos meses de diferencia. Aunque no estuvieran rodando, el reparto debía cortarse el pelo semanalmente para mantener un aspecto uniforme. Las dificultades eran aún mayores para los actores invitados. Muchos tenían que volver al plató muchos meses después de rodar sus secuencias iniciales para completar la serie, y a menudo les costaba igualar sus actuaciones anteriores. No era raro que la calidad del espectáculo decayera en algunos momentos. Los espectadores podían observar casos en los que las emociones de MacMurray no coincidían totalmente con las de los demás intérpretes, o en los que el ritmo del discurso parecía algo equivocado. Hay tensión entre los actores debido al horario de MacMurray. El personaje del tío Bob, interpretado por William Frawley en las primeras temporadas, fue el que más dificultades tuvo con esta configuración, dado que anteriormente había participado en el rodaje en directo y convencional de I Love Lucy. El horario fragmentado le resultaba bastante difícil, y expresaba regularmente sus protestas. Las presiones que estaba experimentando condujeron a su salida en 1965. El actor que interpretó a Robbie Douglas, Don Grady, tuvo que adquirir las habilidades necesarias para actuar como si el personaje de MacMurray estuviera allí cuando en realidad no lo estaba. Grady confesó que le resultaba psicológicamente agotador y le dificultaba sentirse unido a su padre en la pantalla. Según Stanley Livingston, que interpretaba a Chip, los actores a menudo pasaban meses sin ver a MacMurray, lo que dificultaba establecer un sentido de familia fuera de la pantalla. El tiempo de rodaje también perturbó varias relaciones, debido a que MacMurray solo aparecía en contadas ocasiones. Kim Considine, el hijo mayor, Mike, declaró que era difícil entablar una relación con él. Grady se refería a él como un padre fantasma debido al hecho de que aparecía, trabajaba duro durante un periodo de tiempo y luego desaparecía durante un periodo de muchos meses. En su papel de Ernie, Barry Livingston relató una historia sobre cómo necesitaba orientación durante un asunto personal, pero era consciente de que MacMurray no estaría accesible durante varias semanas antes de su llegada. La ausencia de MacMurray parecía conferir un aire de misterio a su aparición, lo cual es una observación interesante. Stanley Livingston declaró en una ocasión que siempre que MacMurray estaba presente en el plató, era como si se estuviera celebrando una ocasión única. Todos nos esforzamos más y mantuvimos la concentración, a pesar de las dificultades que planteaba este enfoque único. También puso de relieve el impacto de MacMurray como celebridad. La televisión no fue el único medio que se vio alterado por su trato. También demostró hasta qué punto el poder de las celebridades podía influir en la producción de Hollywood. La tensión y la polémica entre bastidores. Por todos era sabido que Fred MacMurray era un actor fiable delante de la cámara, pero entre bastidores, las cosas eran a menudo estresantes. El año 1944 vio la producción de Double Indemnity, que estuvo marcada por uno de los problemas más significativos. Sin embargo, a pesar de que Fred y Barbara Stanwyck estaban fantásticos juntos en la pantalla, les costaba colaborar en el proceso de rodaje. El 15 de marzo de 1944, cuando rodaban una escena esencial en la que sus personajes tramaban un asesinato, tuvieron un desacuerdo sobre cómo pronunciar las líneas. Del mismo modo que Barbara creía que Fred sobreactuaba, Fred creía que Barbara se precipitaba al pronunciar sus líneas. El altercado llegó a ser tan intenso que Fred abandonó el plató, lo que provocó un retraso de 3 horas en la producción de la película. Para calmarlos, tuvo que intervenir el director Billy Wilder. Unas semanas más tarde, la situación se volvió mucho más grave. Durante una toma, el 2 de abril de 1944, Fred cometió el error de pisar el pie de Barbara, lo que le hizo gritar de dolor. Como consecuencia de ello,
Ella se negó durante 2 días a trabajar con él en un proyecto. El estudio estaba tan preocupado por los retrasos que dijo que rescindiría los contratos de ambos actores si no conseguían llegar a un acuerdo sobre la situación. Más tarde, los diarios de Barbara revelaron que estaba enamorada de Fred, lo que hizo la situación mucho más desagradable de lo que ya era. A pesar de todo, sus interpretaciones fueron elogiadas y Double Indemnity se convirtió en un éxito fenomenal. Su electrizante química fue elogiada por la crítica, y la película se estrenó el 6 de julio de 1944. Varios años después, Fred negó que hubiera problemas en el rodaje, y declaró en una entrevista realizada en 1970 que Barbara era una profesional absoluta. Los rumores de rencillas eran muy exagerados y no eran ciertos. Sin embargo, otros miembros del equipo tenían una opinión contraria. John F. Sayce, el director de fotografía, declaró en sus memorias que tuvo que ajustar la iluminación en determinadas situaciones para disimular la incomodidad que sentían los intérpretes entre sí. Durante la producción de El apartamento en 1960, Fred también entró en conflicto con Billy Wilder. Jeff Seldrake era un papel que Fred interpretaba, y no era un hombre decente. A Fred no le gustaba lo cruel que era el personaje, y odiaba interpretarlo. Cuando estaban rodando una escena para Nochevieja, el 12 de octubre de 1959, Fred se negó a pronunciar una línea porque creía que era demasiado dura. Consideró que era una elección inapropiada. Tardaron 2 horas en discutir sobre si la declaración era o no significativa para el personaje, y Wilder mantuvo que sí lo era. El conflicto solo se resolvió cuando Jack Lemmon intervino y propuso una solución que satisfizo a ambas partes. El 3 de noviembre de 1959 se produjo otra polémica importante. Mientras Fred deseaba que su personaje tuviera una personalidad más encantadora, Wilder deseaba que tuviera un comportamiento más gélido y calculador. El estudio tuvo que celebrar una reunión de emergencia para controlar el temperamento de Fred, que se puso muy nervioso. La actuación de Fred fue aplaudida cuando la película se estrenó el 15 de junio de 1960. A pesar de que había mucho drama, incluso fue nominado a un premio BAFTA en la categoría de Mejor Actor Extranjero. En una declaración posterior, Wilder reconoció que la reticencia de Fred contribuyó a aumentar la popularidad del personaje. Afirmó que el rechazo de Fred a los rasgos más oscuros de Seldrake paradójicamente hacía al personaje más matizado y atractivo. Así lo remarcó a lo largo de la conversación. Además, la carrera de Fred estuvo marcada por otros casos de disputa. Fred y Claudette Colbert tuvieron un desacuerdo sobre quién recibiría el papel protagonista en la película El huevo y yo, que se estaba rodando en 1947. Después de que Fred se ausentara del plató durante 3 días, el estudio tomó finalmente la decisión de darles el mismo protagonismo. En 1954, mientras tenía lugar el motín de Kane, Fred y Humphrey Bogart tuvieron un desacuerdo sobre cómo debía construirse una escena. Como consecuencia de la acusación de Bogart de que Fred intentaba acaparar la atención, la situación se volvió tan acalorada que el director tuvo que separarlos con frecuencia. Durante la producción del Profesor Distraído en 1961, Fred se negó a colaborar con Kevin Corcoran, un niño actor, en el rodaje porque creía que el muchacho carecía de profesionalidad. Los ejecutivos de Disney tuvieron que intervenir para garantizar que la película se terminara. En los años siguientes, surgió una de las historias más inquietantes. En su biografía, que publicó en 2005, Holly Bergen contó que Fred se le había acercado de forma inapropiada mientras rodaban Besos para mi presidente en 1964, y que ella le rechazó, lo que provocó tensiones en el plató e hizo que se volvieran a rodar numerosas secuencias para poder estrenarlas. Incluso después de escuchar historias como esta, algunos de los compañeros de reparto de Fred siguieron defendiéndole. El actor Jack Lemmon declaró que Fred podía ser difícil a veces, pero que siempre era competente. Todos los problemas personales desaparecían en cuanto la cámara empezaba a rodar. La reputación que tenía Fred de ser duro se hizo más fuerte a medida que envejecía. No era porque se comportara como un divo, sino porque era muy disciplinado en su trabajo. Durante la producción del Profesor Distraído, Fred pidió que todas sus secuencias se rodaran simultáneamente, a pesar de que esto habría causado dificultades a los demás actores. En los siguientes episodios de la comedia televisiva Mis 3 hijos, utilizó esta técnica, que llegó a conocerse como el enfoque McMurray. Como consecuencia de ello, en ocasiones otros actores tenían que actuar con dobles o incluso fingir que Fred estaba allí cuando no era así. El actor que interpretaba al tío Charlie, William Demarest,
bromeó diciendo que había tenido discusiones completas con Fred incluso cuando no estaba físicamente en la sala. Debido a esto, los directores comenzaron a tener dudas sobre la contratación de Fred. Fred es un actor estupendo, pero necesito a alguien que esté presente en toda la producción, no solo en sus propias secuencias, dijo Alfred Hitchcock cuando pensó en él para Los pájaros en 1963. Sin embargo, finalmente optó por no darle el papel. El enfoque de Fred dio lugar a circunstancias peculiares, como el caso en que se exigió a una estrella invitada en Mis tres hijos que filmara todas sus secuencias con Fred en un solo día, a pesar de que las escenas eran para diferentes episodios. A pesar de que el talento de Fred le mantuvo empleado, le resultó más difícil conseguir trabajo tras la conclusión de Mis tres hijos en 1972. Su última gran película, El enjambre, se estrenó en 1978. Para adaptarse a su agenda, el director rodó todos los papeles de Fred en una sola semana. Pasado algún tiempo, Fred declaró en una entrevista que supongo que no era la persona más fácil con la que trabajar, pero siempre cumplía en la pantalla. ¿No debería ser eso lo más importante? Fueron las conexiones de Fred MacMurray y la forma en que vivió su vida alejado del ojo público lo que más impacto tuvo en su vida. Vida personal y enormes activos. Las dos bodas que tuvo fueron significativas para él. Tuvo dos matrimonios. La primera vez que se casó fue con Lillian Lamont. Se escaparon a Las Vegas el 20 de junio de 1936. Todo el mundo, incluidos los miembros de la prensa y los que trabajaban en su estudio, quedó sorprendido. La pareja estuvo casada 17 años. Tras el fallecimiento de Lillian en 1953, adoptaron dos hijos, Susan y Robert. Su relación llegó a su fin. La adopción de Susan tuvo lugar en 1940, aunque no se reconoció oficialmente hasta 1942. En el año 1946, Robert fue adoptado. Lillian se enfrentaba a una serie de importantes dificultades de salud, incluidos problemas con sus riñones y su corazón. En años posteriores, su primo reveló que Lillian también fue víctima de la bulimia, lo que pudo haber contribuido al deterioro de su salud. 2 años después del fallecimiento de Lillian, Fred se casó con la actriz June Haver. Ese día, el 28 de junio de 1954. Fue en 1953 cuando se conocieron en una reunión llamada Ganovanda S., organizada por John Wayne. Rápidamente, su vínculo se hizo más fuerte. Fred le propuso matrimonio a June utilizando el anillo del meñique que poseía el actor Red Skelton, lo que consideró una suerte. La ocasión fue una visita imprevista a una farmacia. A pesar de que habían planeado casarse en agosto, sorprendieron a todos casándose antes. Como June ya había estado casada y se había divorciado, tuvo que abandonar su religión católica para casarse con Fred. En 1956, la pareja tuvo 2 gemelas idénticas llamadas Catherine y Lori. Debido a la incapacidad de June para tener hijos como consecuencia de un percance ocurrido en los estudios Fox, se informó de que las niñas salieron inmediatamente de la incubadora. Estuvieron casados 37 años, hasta que Fred falleció en 1991. Debido a que le separaban 18 años de edad, mucha gente dudaba de la longevidad de su matrimonio. Sin embargo, demostraron a todos que estaban equivocados. Después de casarse, June decidió dejar la actuación. Me respondió que había perdido por completo las ganas de actuar. Para mantener mi condición de persona privada, seguiré trabajando desde casa. Desde entonces, una alternativa más adecuada ha ocupado su lugar. Mi familia consta ahora de 4 hijos, así que tengo mucho que hacer para mantenerme ocupada. Fred era conocido por su falta de derroche. A pesar de que poseía una importante fortuna, ganó un total de $42,000 en un solo año, en 1943. Lo que equivale a ganar $6,5 millones en la actualidad. Por ello, era el actor mejor pagado de Hollywood en aquella época, y también la 4ª persona mejor pagada de Estados Unidos. Sin embargo, manejaba sus finanzas con extrema cautela. La bolsa de papel marrón que utilizaba para llevar su almuerzo al trabajo era su comida personal. En algunas ocasiones, era poco más que un huevo duro. Durante los meses posteriores a Pascua, llevaba huevos de colores al plató de Mis 3 hijos para asegurarse de que no se desperdiciaran sin ser utilizados. Durante una excursión de casa, Clark Gable vio que Fred no había metido el almuerzo en la maleta. Clark preguntó por ello y Fred respondió diciendo, «Oh, me comeré lo que dejes ahí». Fred tenía una existencia discreta a pesar de ser bastante rico. En una entrevista de 1969,
Declaró, tengo un par de apartamentos y un rancho en el norte y una casa aquí en Brentwood, pero cuando se dice rico, no tengo nada como Bob Hope o Ben Crosby o Joel McRae. Y añadió que tenía un rancho en el norte y una casa en Brentwood. Tanto él como June no llevaban la vida normal de los famosos de Hollywood, no empleaban mayordomos ni cocineros. Y June se encargaba de la mayor parte del trabajo en la cocina. Es probable que la meticulosa gestión del dinero por parte de Fred se deba a su experiencia de vivir durante la Gran Depresión. Gracias a ello, se convirtió en uno de los artistas más ricos de Hollywood. Fred también tuvo éxito en el sector inmobiliario, lo que contribuyó a la acumulación de su riqueza. En 1936 compró su primer complejo de apartamentos a un precio muy modesto. Posteriormente la vendió obteniendo importantes beneficios. Otra de sus adquisiciones más conocidas fue el Brassan Apartment Hotel, una estructura de 10 pisos de altura situada en Los Ángeles. Lo compró en 1944 por $600,000, con el dinero que había ganado con la película Double Indemnity. La estructura albergaba un total de 97 apartamentos, lo que la convertía en una de las más grandes del distrito de Wilshire. Durante 30 años, Fred fue su propietario. Fred hizo la compra de un enorme rancho en el Valle del Río Ruso en el norte de California en el año 1941. Lo consideraba uno de sus proyectos favoritos, e incluía 1,750 acres. En ese lugar, producía ganado Aberdeen Angus que ganaba premios y vendía filetes a algunos de los asadores más exclusivos de la zona de Los Ángeles. Además, Fred era copropietario del Beverly Hills Tennis and Country Club, además de propietario de varios complejos de apartamentos de lujo en el estado de California. Sus activos incluían pozos petrolíferos en el condado de Orange, así como una fábrica de géneros de punto en Los Ángeles que producía hilo e hilado. También tenía inversiones en pozos petrolíferos. Gracias a estas inversiones, se convirtió en uno de los actores más ricos de la zona de Los Ángeles. Fue Fred quien restó importancia a su opulencia. Durante una entrevista en 1977, declaró que si lo vendiera todo, valdría entre 3 y 4 millones de dólares. Tal vez, incluso después de que Fred falleciera, su familia siguió dirigiendo el rancho. A pesar de que Fred construyó la cabaña él mismo, Kate, la hija de Fred, sigue residiendo en el rancho. El rancho y las películas que hizo harán que su legado continúe. Gracias por ver el video. Por favor, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, así como en el botón me gusta y suscríbete. Si este video te ha parecido interesante, nos vemos en los próximos videos.